quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, aquí estamos, postrados ante tu palabra divina, guiados por el amor y por la gracia de tu Santo Espíritu, que despeja nuestras mentes, que nos concentra para comprender y vivir tu palabra, para tenerla siempre presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. Así tu palabra nos guiará siempre, nos iluminará y nos dará la certeza de fe para tomar sabias y oportunas decisiones. Gracias, Padre bueno, porque en tu voluntad divina y en tu divino querer, tú nos convocas en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para estudiar tu palabra con el firme propósito de hacer la vida y compartirla con nuestros hermanos en la fe. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y nuestro autor nos viene hablando del don de la fe. La clase pasada, si recuerdan, vimos la fe de Abel, la fe del patriarca Enoc y la fe del justo Noé. Ahora, nuestro autor nos lleva a poner la mirada en nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Abraham, padre de las naciones. Eso significa su nombre. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, su vocación, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión, y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dice en Génesis 12: deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tus hermanos, deja a tus amigos, deja todas tus seguridades sociales, desarráigate, despójate y ve a la tierra que yo te indicaré. Y Abraham obedeció a esa llamada divina, y dice el autor de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Y Abraham no preguntó, no cuestionó, simplemente obedeció.
Porque era un hombre de fe, que confiaba en el Señor, que supo abandonarse en la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos invita a poner la mirada en Abraham e imitar su ejemplo, su vida, su testimonio de fe, de abandono y confianza. El Señor lo despoja de toda seguridad. A partir de que Abraham sale, el Señor Dios será su única seguridad. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros y nos sentimos confiados, no tanto por el Señor, sino porque estamos rodeados de personas que nos ayudan, que nos protegen, que velan por nosotros, que están siempre ahí cuando los necesitamos. Y cuando tenemos un problema o necesidad, estos amigos acuden con su ayuda, con su apoyo moral, con su apoyo espiritual y a veces con apoyos económicos. Pero muchas veces resulta que el Señor te quita todos esos apoyos humanos. A ver si de verdad confías en Él. A partir de que Abraham deja Ur de Caldea, donde él vivía, porque Abraham vivía en esa tierra llamada Ur de Caldea. ¿Dónde es esto? Mesopotamia, hoy Irak, entre el Tigris y el Éufrates, en el Medio Oriente. Ahí vivía Abraham. ¿Y cómo vivía Abraham? ¿Cómo vivía? Con sus papás. ¿Cómo vivía Abraham? Muy bien. ¿Qué le faltaba? Nada. Tenía todos los apoyos que una persona puede tener, todas las seguridades, rodeado del amor de sus padres, rodeado del amor de sus tíos, de sus hermanos, de su familia. ¿Tenía casa propia? Sí. ¿Tenía tierras? Sí. ¿Tenía ganados? Sí. ¿Tenía muchos siervos y siervas? Sí. ¿Cómo vivía Abraham? Como un rey. Abraham en Ur de Caldea gozaba de una vida esplendorosa, de una vida muy buena. Económicamente, ¿qué le faltaba a Abraham? Nada. Si ocupaba algo, bastaba dar una orden y tenía a su alrededor no uno, muchos siervos y siervas. ¿Y tenía todo el apoyo económico de sus padres? Sí. ¿Y además tenía grandes cosechas? Sí. ¿Y de sus ganados vivía muy bien? Era un hombre de ¿cuántos años? Cuando Dios lo llamó, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años. Abraham tenía 75 años de edad. Era un hombre estable, maduro. ¿Había hecho ya su vida? Sí. ¿Qué le faltaba ahora? Disfrutar de sus bienes,
disfrutar de sus propiedades, disfrutar de las finas atenciones que le daban sus siervos, disfrutar de la familia, de los amigos, de la gente de su pueblo. Tenía todo. Su vida estaba resuelta. ¿Tenía problemas económicos? No, para nada. Era un hombre próspero, rico, bien acomodado, de buena vida, de lujos, excelente vivienda. Todo lo que quería lo tenía. Y de pronto Dios aparece en su vida. Así es el Señor. Y le cambia la vida, todos sus planes. Radicalmente todos sus planes. El Señor se le aparece en Ur de Caldea y le dice: deja a tu padre Terah, deja a tu madre, deja a tus hermanos, deja a tus tíos, deja a tus parientes, deja a tus amigos, deja tu casa, deja tus tierras, deja tus cosechas, deja tus siervos, tus siervas, deja toda seguridad humana y vete a la tierra que yo te indicaré. ¿Qué pudo haber respondido Abraham? Señor, ¿por qué me pides esto a mí? No soy un joven con espíritu aventurero. ¿Por qué no le pides esto a un muchacho que no tiene nada que perder? Que puede conquistar el mundo. Yo ya soy un hombre viejo, de edad avanzada, tengo 75 años. Tengo a mi amada esposa, Sara. Lo único que no tenía Abraham era hijos legítimos de carne y hueso, porque su esposa era estéril. Y además ambos eran de edad avanzada, pero eran felices, se amaban. Y en esa época, cuando un hombre quería tener hijos y resulta que su esposa es estéril, ¿qué estaba permitido por ley? No, que concubinas, otra esposa legítima. Otra esposa legítima. Mira, eres estéril. Voy a elegir otra mujer por esposa. Si tú quieres, puedes seguir siendo mi esposa y vivir aquí. Si no quieres, que te vaya bien. No, era la ley. Nos da risa, pero era la ley. El hombre tenía derecho a tener no una esposa, las que quisiera y pudiera mantener. Era la usanza y deben entenderlo. Era la costumbre. ¿Y eso era bien visto en el pueblo? Sí. ¿Y lo hacían infinidad de varones? Sí. Era normal, era cultural. ¿Queda esto claro? ¿Y qué fue lo que le llamó tanto a Dios de Abraham? Que él no era como los otros hombres. Él amó a su esposa hasta el final. Nunca la repudió. No buscó otra mujer. No buscó otra esposa. Abraham entendió el plan de su vida. Si así es, si no tengo hijos, pues no tendré hijos. Y esta es mi esposa y yo siempre le seré fiel. Entonces Abraham era un hombre de fidelidad. Y saben una cosa, para construir el reino, el Señor busca hombres fieles.
hombres íntegros, hombres de palabra, hombres de fe, hombres decididos, hombres fieles, confiables. ¿Un hombre fiel es un hombre confiable? ¿Un hombre fiel te va a traicionar? No. ¿Te va a dar la espalda? ¿Un hombre fiel lleva una vida transparente? ¿Tiene algo que temer o ocultar? Eso era Abraham. Y Dios vio la fidelidad de Abraham. Entonces Dios tenía grandes designios sobre Abraham. Porque Dios Padre elige a Abraham, porque de ese hombre va a formar su pueblo santo, el pueblo de Dios. Y de ese pueblo, ¿quién van a ser? El Mesías. Entonces ha llegado la hora de formar un pueblo, el pueblo divino, el pueblo de la alianza. Y Dios llama a Abraham, y Dios le va a dar una promesa: juro que de tu descendencia nacerá mi hijo. Y Abraham era estéril, no tenía hijos. Y no dijo: Señor, ¿no te estás equivocando? ¿No ves que no tengo ningún hijo? ¿No ves que mi esposa Sara es estéril? Abraham nunca dudó. Creía firmemente en las palabras de Dios. Pero volvamos al texto. Por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión. Pero lo más sorprendente es esto: salió sin saber a dónde iba. El lugar donde vivía Abraham estaba fértil, Sí. lleno de vegetación, de árboles, plantas, animales, arroyos, veneros, ríos. Abraham vivía en un paraíso. Y de pronto el Señor le dice: vete a la tierra que yo te indicaré, que no está a la vueltita. Va a tener que caminar con su esposa Sara muchos meses por los desiertos, muchos meses. Y caminando, Abraham seguía caminando y seguía caminando y seguía caminando, y Dios no le decía: esta es la tierra. Y pasaban los días, pasaban las semanas, y Sara le preguntaba: Abraham, ¿será esta la tierra? No ha dicho nada, Señor. Sigamos caminando. Después de una semana: Abraham, ¿será esta la tierra? No ha dicho nada. Sigamos caminando. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Abraham, ¿esta es la tierra? No sé. No ha dicho nada el Señor. Entonces ellos venían de allá, del Medio Oriente. Llegan por Siria, entran a Tierra Santa, cruzan todo el país, hasta el desierto del Negev, en medio de la nada, donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay ríos ni veneros, solo calor y frío del desierto. En medio de la nada, ni personas, ni ganados, ni siervos, solo tierra, piedra y montañas. Y cuando van cruzando el desierto del Negev, sintiendo un calor abrasador, Dios le dice: esta es tu casa. Me hiciste dejar un vergel, me hiciste dejar un bosque lleno de vida, de vegetación, de animales, tierras fértiles, y me traes
a este desierto árido, donde no hay agua, donde no hay personas, donde no hay animales, donde no hay buen clima, donde estas tierras no producen nada. En el desierto de Mamre, de tener una casa lujosa, bien construida, ahora Abraham va a vivir debajo de una carpa. ¿Habían reparado en eso en la vida de Abraham? Oye, deja tu tierra porque te voy a llevar a una tierra mejor. Y cuando Abraham llegó aquí, al sur de Tierra Santa, en medio de la nada, en ese desierto inhóspito, ¿le reclamó a Dios? ¿Le cuestionó? Simplemente obedeció y ahí se estableció. ¿Y Sara qué hacía? Obedecía con amor. Si Dios nos pide esto, aquí vivimos. Ahí vivimos. De tierras boscosas, fértiles, llenas de agua, tierras fecundas a un inhóspito desierto. Dios está purificando a Abraham. A partir de ese momento, Abraham solo vivirá de la providencia divina. Por eso nuestro autor nos lo pone como modelo a imitar, ejemplo de vida, ejemplo de fe. Y Abraham lo logró. Pero ¿saben una cosa? Quiero que me escuchen bien. Abraham tenía a Dios. Y ¿saben una cosa? Cuando tienes al Señor, el desierto se convierte en un paraíso. La soledad se convierte en compañía. Cuando tienes al Señor contigo, la tristeza se convierte en gozo y alegría. Porque cuando tienes a Dios, nada falta. Solo Dios basta. Abraham y Sara eran los más felices, no por estar viviendo en medio de un desierto inhóspito. ¿Por qué eran los más felices? Porque poseían a Dios. Y al tener a Dios, tenían todo. No les hacía falta nada. Porque la alegría consiste en cumplir y realizar la voluntad de Dios, por difícil que ésta parezca. Entonces la voluntad de Dios triunfó en Abraham y en Sara. Y Abraham y Sara hicieron de la voluntad de Dios su habitación, su aposento, su morada. Por eso eran los más felices, porque tenían a Dios con ellos. Entonces es el primer paso de fe de Abraham. Lo deja todo por Dios, renuncia a todo, es despojado de todo. Es la primera prueba de fe. ¿Cómo se llama esta primera prueba de fe? ¿Cómo se llama esta primera prueba de fe? Despojo. Desarráigate
Despójate, renuncia. Tienes que renunciar porque tengo grandes planes para ti. Tienes que despojarte. Deja tu patria, deja tu casa, deja tus tierras, deja tus ganados, deja tus siervos, deja tu padre, tu madre, tus hermanos, a tus amigos. ¿Dios lo despojó de todo? Completamente. Entonces Dios va a hacer su obra en Abraham, porque ya nada estorba. Ahora sí Abraham va a confiar en Dios. Entonces Abraham ya se establece, está ahí viviendo en casas de campaña, creyendo. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos de él, de la misma promesa. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tal? De tenerlo todo, ahora no tiene nada, pero tiene lo más importante, al Señor. Dios está con él. Abraham está con Dios, Dios está con Abraham. Nada le falta, nada hay que temer. Porque con Dios hasta el desierto se convierte en un paraíso. Así, versículo 11, por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía edad apropiada, recibió fuerza para fundar una descendencia, porque confió en quien se lo había prometido. ¿Quién le prometió un hijo? Dios. Entonces, en la primera prueba tenemos la vocación, la llamada vocacional. Y Abraham sacó 10 y nota, hizo muy bien, se despojó, renunció y fue a la tierra que Dios le dio. Una prueba de fe. Una prueba de fe. Ahora viene una prueba de esperanza. La primera hemos dicho, una prueba de ¿qué? De fe. De fe. Ahora una prueba de esperanza. Dios le promete un hijo. Dios le promete un hijo. Pero Dios nunca le dijo cuándo. Te voy a dar un hijo, pero no le dijo el año que viene, o en 2 o 3 años. Oye, ¿qué es lo lógico? Si Abraham tiene 75 años y Dios le dice, te voy a dar un hijo, ¿qué es lo lógico? Pues lo más pronto posible. Porque el patriarca está viejo. Y si le voy a dar un hijo, pues para que pueda gozar del hijo, cuidar del hijo, atender del hijo, pues entre más pronto mejor. Porque Abraham todavía tiene vitalidad y fuerza. No es lo mismo tener un hijo a los 20 años que tener un hijo a los 40. No es lo mismo tener un hijo a los 20 o a los 40 que a los 60.
y menos a los 80. Ya no puedes tirarte a jugar con tu hijo. Ya no lo puedes cargar en la espalda. Ya más bien el hijo te va a cargar a ti. Entonces Abraham tiene 75 años. Entonces Dios le hizo esta promesa: te daré un hijo a quien pondrás por nombre Isaac. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Se acuerdan? Imagínate. Abraham tenía 75 años y le dice Dios: te voy a dar un hijo. Sara se emocionó. No. Sí, voy a ser madre. Vamos a tener un hijo, Abraham. Dios nos lo prometió. ¿Qué te parece si vamos armando la cuna? Vamos preparando la carpa del niño, no el cuarto, la carpa. Entonces ellos se emocionaron porque han recibido una buena noticia: van a ser papás. Y pasaron 5 años. ¿No es demasiado tiempo? ¿Cuántos años tenía Abraham? 80. Y Sara le dice: oye, Abraham, y nuestro hijo no llega. Y hace 5 años que Dios nos lo prometió. Mujer, ten paciencia. Si Dios nos prometió un hijo, Él nos lo dará. Sara seguía confiando. Pasaron otros 5 años, 10 ya. ¿No es mucho? Oye, Abraham, ¿de verdad crees que Dios nos prometió un hijo? Sí, mujer, ¿por qué dudas? Pues es que ya pasaron 10 años. 85. Y nos estamos haciendo viejos. Mujer, no dudes. Él lo prometió, Él no lo dará. Ah, bueno. Y pasaron otros 5 años. ¿Cuántos tenía Abraham? 90. ¿Cuántos años han pasado? 15 años. Abraham, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué, mujer? Pues llevamos 15 años esperando un bebé y no llegan. Mujer, no seas necia. Ya llegará. Sigue esperando. Ah, bueno. Y pasaron otros 5 años. Ay, no. 20 años. Abraham tiene 95. Y esa mañana Sara ya no le sirvió el café a Abraham. Ya no le sirvió el café. Y le dice: a ver, Abraham, ya pasaron 20 años y yo no veo ningún hijo. ¿Estás seguro? ¿No soñarías? ¿No te imaginaste que Dios te habló y te prometió un hijo? ¿No te parece que hemos esperado 20 años? ¿No crees que es demasiado? ¿Cuántas veces le has pedido algo al Señor y si en el momento no te lo da, pierdes la fe? Abraham seguía resistiendo. Mira, Sara, no sé cuánto más tengamos que esperar, pero yo tengo la certeza de que Dios nos dará un hijo porque Él lo prometió. Y Él me dijo que de nuestra descendencia se formaría un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del mar.
Bueno. Bueno. Sara seguía creyendo. Y pasaron 4 años. ¿Cuántos llevamos? 29 años. ¿Cuántos tiene Abraham? 99 años. Han pasado 24 años. Y Abraham, a eso de las 3 de la tarde, a la hora del calor, estaba debajo de la encina de Mambré tomando una siesta, porque habían comido muy sabroso. Mientras Sara se quedó recostada dentro de la casa de campaña, Abraham se salió y se recostó debajo de la encina. Cuando Abraham se disponía a dormir un rato, vio a lo lejos 3 personajes que venían por el desierto. Entonces Abraham se incorporó y salió al encuentro de esos 3 personajes, 3 varones. Entonces Abraham los recibe, los sienta a la sombra y ordena que inmediatamente les den agua, algo de fruta. Llama a Sara, le da indicaciones y le dice: prepara rápido un cordero. Vamos a ofrecerles un cordero a nuestros invitados. Abraham no puede faltar a la hospitalidad del Medio Oriente. Mientras se preparaba el cordero, les ofrecieron otros alimentos. Estaban a la mesa, platicando con Abraham. Entonces uno de los personajes le dice: por estas mismas fechas, el próximo año, tu esposa habrá concebido un hijo. Y Sara, que se encontraba detrás de la casa de campaña, comenzó a reírse. Una risa de incredulidad. ¿Cómo vamos a tener un hijo ya en nuestra vejez? Ya ni placer sentimos. Estamos viejos y cansados. Y se rió. Entonces el hombre con el que estaba dialogando Abraham levanta la mirada hacia ahí y le dice: Sara, ¿por qué te ríes? Y se sintió descubierta. Y le dice: hoy tú te ríes, pero en 9 meses yo reiré. Por eso tu hijo se llamará Isaac, que significa Dios sonríe. Isaac significa Dios sonríe, o sonrisa de Dios. ¿Cuántos años esperaron? 25 años. 25 años. Y llegó Isaac, llegó por fin Isaac, la sonrisa de Dios. Ahí estaba su hijo de carne y hueso. Han pasado la prueba de esperanza y todo marcha muy bien. Abraham y Sara estaban felices, tenían su hijo legítimo, lo amaban. Isaac empezó a dar sus primeros pasos, empezó a decir sus primeras palabras. Era su adoración, su vida, su alegría, su bebé. Al rato estaba el niño Isaac corriendo en el desierto. Al rato era un adolescente entre 13 y 14 años, fuerte, lleno de vida. Abraham estaba feliz, amaba a su hijo. Sara estaba feliz. Esperaron 25 años por su muchacho.
25 años. Por eso, de un solo hombre, sin vigor, ya para engendrar, salió una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena de la orilla del mar. Todos estos murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero vieron con sus propios ojos a su hijo Isaac. Verso 17. Por la fe de Abraham, otra vez dice el autor, sometido a prueba por Dios, cuando su hijo tenía 14 años, era un adolescente. Y Dios aparece en la vida de Abraham. Esto lo tenemos en Génesis capítulo 22. El sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac. Ofréceme a tu hijo en sacrificio, en holocausto. Dios le pide a su hijo. Primero Dios le promete un hijo. Ahora Dios le pide al hijo en holocausto. Dámelo, ofrécemelo como un cordero. Hemos dicho acá una prueba de qué. Ahora llegamos a la prueba de fuego. Una prueba de fuego. Una prueba de amor. Una prueba de amor. Primero una prueba de qué? De fe. De fe. Y luego una prueba de esperanza. Y ahora la prueba final, la prueba de amor. Ofréceme a tu hijo. Abraham va a ser probado en la fe, en la esperanza y en el amor, en las tres virtudes teologales. Abraham creyó, Abraham esperó y Abraham amó hasta el extremo. Dios me dio un hijo, Dios me lo pide, yo se lo ofrezco. Porque para Abraham lo más importante es, díganlo, la voluntad de Dios, por encima de cualquier cosa. Por la fe Abraham, sometido a prueba, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Y era su hijo único, el legítimo. Abraham no dijo, Señor, no te estás equivocando. ¿Qué no es mi hijo legítimo del cual se va a formar el pueblo que quieres y de ese pueblo nacerá tu hijo Jesús el Mesías? ¿Y quieres que te lo ofrezca en holocausto? Entonces tu promesa queda inconclusa. Abraham no cuestiona. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. Porque Abraham no duda, confía en el Señor. Para Abraham lo más importante en su vida es
la voluntad de Dios. Y era su hijo único a quien inmolaba, el que había recibido las promesas. Aquel a quien se había dicho: de Isaac te nacerá una descendencia. ¿Cómo? ¿Y ahora me lo pides en holocausto? Entonces tu promesa queda en el incumplimiento. Abraham no cuestiona. Abraham pensaba así. Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso el recobrar a su hijo fue para él como un símbolo. Por eso no dudó ningún instante. Por la fe esperando el porvenir, bendijo a Isaac. Pero Abraham llegó hasta la cima del monte Moriah. Como Dios le había dicho: toma a tu hijo Isaac, carga la leña en el burro, lleva una antorcha, lleva el cuchillo, las vendas y las amarras, y vete a la tierra, a la montaña que yo te indicaré. Y Abraham tomó a Isaac, obedeciendo, y caminaron el desierto del Negev. De aquí caminaron días y días y días y días y días y días, y llegaron aquí. Porque aquí, donde hoy está Jerusalén, la capital de Israel, ahí estaba el monte Moriah. Y Jerusalén está sentada sobre el monte Moriah. Y sobre el monte Moriah está el monte Gólgota. Ahí donde Dios le pidió a Abraham: ofréceme a tu hijo el holocausto, ahí el Señor inmoló a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dios tomó la buena voluntad y la intención de Abraham, y eso fue suficiente. Y cuando Abraham llegó a la cima del monte Moriah, preparó el holocausto, las piedras, la leña. Cuando iban a media montaña, Isaac, de 14 años, no era tonto. El muchacho había visto muchas veces cómo Abraham ofrecía corderos a Dios para expiar los pecados. Y dice: llevamos la leña, llevamos las amarras, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero no llevamos la víctima. Y es cuando a media montaña Isaac le dice: papá, llevamos todo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo las más bellas palabras que resuenan en toda la Escritura: Hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Las palabras de Abraham trascienden hasta el Evangelio, hasta la cima del Gólgota. Dios proveerá el cordero que quite y borre el pecado del mundo. Dios proveerá el cordero. Su Hijo Jesucristo, el Hijo del Padre. Dios proveerá el cordero. Entonces el Hijo y el Padre siguieron subiendo a la cima de la montaña. Y ya corría Isaac por una piedra y luego por otra, y juntos montaron
el altar de piedras. Tráete la leña, hijo. Ahí va Isaac. Y la montan, la acomodan. Abraham pone entre las hendiduras de las rocas la estaca de fuego. Se quita las amarras. Se saca el cuchillo. Coloca las manos sobre el altar. Enfrente de él su hijo Isaac. Y Abraham con lágrimas en los ojos. No necesitaba articular palabra. Con su mirada le estaba diciendo todo al hijo. Isaac, lleno de valentía y con la misma fe de su padre, estira los brazos. Padre, átame. Ofréceme a Dios en holocausto. Si eso es lo que Dios quiere, aquí estoy, papá. Qué hijo tan bueno. Isaac tiene su mérito. No dice, pero papá, ¿por qué hace eso Dios? Esperaste por mí 25 años. ¿Qué no soy el hijo de la promesa? ¿Y por qué ahora me quitas la vida? ¿Qué clase de Dios es ese? Isaac no piensa como los hombres. Isaac piensa como Dios. Isaac piensa como su padre Abraham. Adelante, Padre, átame, ofréceme. ¿Qué debió haber sentido Abraham en ese momento? Se dio la vuelta, corrió y abrazó a su hijo, se besaron, lloraron. Anda, Padre, date prisa. Abraham lo toma en los brazos, lo coloca en la leña, se miran por última vez a los ojos y Abraham le pone la venda a su hijo, la ata sus manos, ata sus pies, como se hacía con el corderillo. Abraham toma el mentón de su hijo, le descubre el cuello, toma el cuchillo, tiene toda la intención. Y es lo que Dios está viendo. Y cuando Abraham levanta el brazo para degollar, ahí aparece la mano del ángel. No hagas daño al muchacho. Has pasado la prueba de fuego. Por tu fe, Abraham, todas las naciones de la tierra serán benditas. Por haber pasado la prueba, serás llamado por todos los hombres el Padre de la fe. No solo por los cristianos, por los musulmanes, por los judíos, el Padre de la fe. De ti saldrá mi pueblo, juro por mí mismo, te lo digo yo, Dios Todopoderoso, de tu descendencia, de tu hijo, nacerá el Mesías. Dios no necesita hacer un juramento. Y Dios jura por primera vez en la historia. Es el primer juramento que Dios da, y se lo dio a Abraham por su obediencia de fe, porque no dudó ningún instante, porque creyó en Dios, porque confió en el Señor. Nunca titubeó, nunca falseó su fe, siempre estuvo firme, decidido y dispuesto a ofrecer a su hijo en holocausto. Teológicamente hablando, el sacrificio de Abraham es una prefigura del sacrificio del Hijo Jesucristo en el Gólgota, en el Calvario. Pero ¿sabes una cosa? Acá con Abraham hubo una mano que detuvo. Y en el Calvario no hubo una mano. Se ejecutó la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Esa es la diferencia. Lo de Abraham fue una prueba,
que no se llevó a término en el Gólgota, se llevó a término. El Hijo murió por nuestra redención. Así el autor nos lleva a visualizar la fe de Abraham en estos tres momentos para tomarlo como modelo de fe y nunca dudar de lo que Dios nos pide. Amén. 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 Así que hay que ir a la tierra que Dios te indicó. Dios proveerá, Él se encargará de todo. Tu esposa y tus hijos estarán bien. Dios protege, Dios bendice. No es casual que tocaba esta lección. Dios te está hablando a ti personalmente, directamente. No es un texto elegido a propósito, era la clase de hoy. Así de directo habla Dios, con toda claridad, para confirmarnos en la fe, en la esperanza En el amor. y en el amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, aquí estamos aprendiendo de la fe de Abraham, de la fe de Isaac, de la fe de Jacob, de la fe de todos los patriarcas. Y tú lo has dicho, por su fe fueron gratos a ti, te agradó su vida, porque fueron hombres valientes, que nunca dudaron, siempre confiaron y se abandonaron a ti, sabiendo con certeza que tú tenías grandes planes y designios sobre sus vidas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.